Bueno, pues entonces vamos a seguirnos gozando. Gloria al Señor a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Extienda su mano. Cierre sus ojos por un momento. Gloria al Señor. Para que sea Dios quien se glorifique en esta preciosa hora. Alabado Dios, santo eres Dios, amado, aleluya. Poderoso de Israel, gracias Señor. Muchas gracias, Rey amado, por este gran privilegio, Dios mío. Te pedimos tu dirección, te pedimos, Dios mío, el discernimiento de tu palabra. Oh bendito Dios, háblanos Señor, conforme a tu propósito. A cada uno, Señor, ya que tú conoces la necesidad en cada vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos. Aleluya. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Corintios. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 3 y el versículo 16, gloria al Señor. Y el 17. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Aleluya. Gloria al Señor. No permita distraerse en este momento. Poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Listos? Amén. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor y la leemos de la manera que está escrita. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Padre. Tu palabra ha sido leída en este momento, Señor. Padre, te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes, Señor, lo que tú tienes en esta hermosa tarde para cada uno de nosotros. Bendito Dios, habla, Señor. Oh, bendito, poderoso de Israel, enséñanos, Señor, tu propósito. Enséñanos, Dios mío, tu misterio, Señor, para que no caigamos, Dios mío, en errores, Dios eterno, sino que siempre, Padre amado, pongamos la mirada hacia adelante, que eres tú, el blanco perfecto, mi Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Aleluya, bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a meditar en esta bendita palabra del Señor, ya que podemos entender esta preciosa palabra del Señor que ha quedado escrita y ha quedado redactada de una manera tan sencilla para que nosotros, hermanos, entendamos. El apóstol Pablo, la historia lo declara que era un hombre muy preparado, muy inteligente, secularmente, profesionalmente. Era un hombre muy sabio y sobre todo muy prudente. Aleluya. Mas sin embargo, un día él dijo, cuando él estaba en una de las predicaciones y enseñanzas, él dio a entender que lo más importante era darse a entender y a conocer de lo que él estaba enseñando. Y él dijo una ocasión que no quería hablar palabras persuasivas para que nadie quedara a la deriva, sino que cada uno quedara conscientemente de lo que se estaba hablando a través de la palabra del Señor. Por eso es que él
dije esta palabra tan escrita para que nosotros entendamos. Y él dice: ¿acaso no sabéis que soy el templo de Dios? Amén. Ahora, hermanos, siempre nosotros sabemos que un templo, el templo no es la realidad algo muy sencillo, común y corriente, sino que sobre todo es algo sagrado, sobre las ordenanzas de la palabra del Señor desde el inicio. Y entonces, ahora bien, y sabemos nosotros, amados hermanos, que el templo primeramente tiene la base, tiene los cimientos y tiene las columnas y tiene las zapatas y todo para que sea una construcción muy firme. Aleluya. Ahora bien, pero lo interesante es que el apóstol Pablo deja esta palabra para que nosotros entendamos, amados hermanos, que nosotros somos el templo. Amén. Ahora bien, y el templo, amados hermanos, nosotros vemos que este templo acá puede llamarse el templo y cuanto nombre tenga, por dentro y por fuera. Sí. Pero más sin embargo, cuando no vemos que si esto estaría vacío, no pareciera ser un templo. Primero necesita sillas, ¿verdad? Así es. Y luego las sillas necesitan que alguien esté sentado ahí, Aleluya. para que sea un templo. Y luego los instrumentos para que entonces esto tenga el ambiente, ¿verdad? Y algo, mire cómo está esto arreglado. Yo no sé ni cómo lo hicieron, pero la verdad es que hasta más grande yo me veo. Aleluya. ¿Verdad que sí? Yo mismo, porque ustedes me ven igual. Poder de Dios. Alabado Dios. Pero el asunto es que sin esto no fuera un templo, ¿verdad? Ahora bien, note bien esto, que entonces nosotros somos el templo de Cristo. Sí, Señor. Y entonces, amados hermanos, yo digo de esta manera, sin el Espíritu Santo, número uno, amados hermanos, esto sería un carapacho que no tiene sentido. No va para ningún lado. Entonces, así como el templo secular necesita de muchos implementos y complementos para que pueda ser un templo, también nosotros necesitamos, amados hermanos, que este cuerpo esté lleno de algo, amados hermanos, y muy importante delante del Señor. Y por lo tanto, por eso es que en esta tarde yo le traigo el tema: ¿qué hay dentro de ti? Aleluya. Ahora no se lo pregunte al pasar al final. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué razón? Porque si nosotros somos el templo de Dios, amados hermanos, entonces primero tiene que estar el Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de ese cuerpo, dentro de ese templo sagrado, amados hermanos? Trae gozo, Sí, Señor. trae paz, trae entendimiento, trae sabiduría, amados hermanos, a la vida del ser humano. Trae la capacidad de poder dirigirse, de poderse conducir, de poder bregar con diferentes caracteres en este mundo. Amados hermanos, que al final decimos, pues, bueno, pues sí, aunque tú me ganes, pero aunque yo salga perdiendo, aunque no sea así. Pero ahora bien, Dios da la capacidad para poder entender a cada uno. Entonces, amados hermanos, tenemos que nosotros apreciar el valor que Dios nos ha dado a nosotros, que más sin embargo dice la palabra que no éramos dignos, no éramos merecedores. Pero ahora dice, Él nos ha constituido en el templo sagrado, amados hermanos, para que el Espíritu de Dios more dentro de nosotros, amados hermanos. Ahora bien, entonces por eso es, amados hermanos, que tenemos que entender que cuando nosotros a veces vamos al servicio decimos, voy a la iglesia, pero la iglesia es usted, soy yo, no son esas cuatro paredes. Ahora bien, el templo, ese somos nosotros, porque de eso estamos contemplados, amados hermanos, por medio del trabajo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, pero mire qué importante, cuando yo veo en el libro de Timoteo, segunda Timoteo, amados hermanos, en el capítulo 2 y el versículo 20 y el 21, ahí encontramos este pasaje, amados hermanos, para que nosotros veamos de la manera que el apóstol enseña a Timoteo y le dice, en una casa grande, no solamente, si lo tiene, segunda Timoteo 2, 20 y 21.
En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes o viles o deshonrosos. Ahora bien, entonces una casa, hermanos, usted se da cuenta que en una casa hace falta de todo, ¿verdad? Y cuando, imagínese, cuando uno principiando, ¿verdad?, le entregan un apartamento y aunque no sea propio, pero uno siente que es propio y es propio mientras lo pague. Y entonces si ya está vacío, ¿verdad?, hasta más grande se ve. Y entonces, pero usted se da cuenta que ahí necesita de cada una de las cosas. Usted se imagina a dónde va a poner la mesa y a dónde va a poner allá su tálamo. Ahí usted se ubica bien. Y se preocupa porque ¿quién quiere dormir en el suelo, verdad? Mayormente que ya los huesos, si quedamos allá a nivel, pues ya no nos podemos parar. Y entonces, sobre todo, dice, sueña con una de aquellas, dice, de 1500, ni se conforma de una de 200 ni de la pulga, ¿verdad? Sino que una carísima. De aquella que ya casi tiene hasta despertador para que se despierte e ir al trabajo. Y entonces dice, así yo quiero. Y se hace la idea. Y bueno, y se propone y lo logra y lo compra y no está malo. Y entonces por eso es que a veces de tan tranquilos que no despertamos ni para ir al servicio. Y entonces, pero bueno, pues la idea, y dice esto, así lo voy a hacer. Y entonces, mientras tanto, aquello limpiecito no tiene sentido. No tiene sentido porque necesita de cada una de esas cosas. Y por eso es que nosotros vemos acá los utensilios, dice la palabra del Señor, que hay de barro, hay de oro, de plata y de madera y de todo. Ahora bien, cada uno de esos utensilios tienen su servicio adecuado en la casa, ¿verdad? Y por eso a veces dice, bueno, pues la tazona más grande y como le fascina el chocolate, ¿verdad? Cuidado con tocarme esa taza. Y por más que la cuides, es la que más rápido se le va a romper, ¿verdad? Y entonces, pero vemos acá que dice la palabra del Señor que hay de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos o viles. Y entonces, amados hermanos, el templo de Dios, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, el propósito de Dios a lo cual nosotros hemos sido llamados, hermanos. Ahora bien, por eso es que nos damos cuenta, cuando se descubre el funcionamiento de cada cristiano y podemos entender la capacidad de cada uno. El pastor él se lleva ese trabajo y él dice, bueno, pues el hermano se desarrolla en los coros, ahí lo vamos a poner, ¿verdad? Y él está listo para cualquier evento y dice, pues bueno, allí a la hermana dice, va a predicar, o el hermano, él sabe a quién puede poner y a quién no puede poner, y no es porque que valga menos quien se queda sentado, sino que el asunto es que cada uno tiene su desarrollo en la obra del Señor, y para lo cual es utilizado en el funcionamiento de la obra del Señor. Ahora bien, pero en medio de todo ello, amados hermanos, y lamentablemente que ellos no han llegado todavía, allí, en medio de los utensilios honrosos, están los deshonrosos. Ahora bien, aquellos que dicen, bueno, no, hombre, ¿para qué no? Ahora no hubiera venido. Si arruinó el asunto, dice, mejor me hubiera quedado ya. Porque, ahora, ¿por qué razón? Porque allí están los utensilios deshonrosos. Ahora bien, pero mire lo importante que dice la palabra del Señor. Ahora bien, dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento que para honra y santificado, útil, ¿a quién? Al Señor, dispuesto para toda buena obra, amados hermanos. Ahora bien, entonces en el querer está el hacer, en la voluntad del ser humano, del cristiano, cuando él entiende que tiene que ser un instrumento útil en la obra del Señor, entonces ha entendido que el potencial que hay en él no es lo que la gente dice afuera, no es lo que el mundo secular le dice, no, hombre, es que tú no sirves para nada, ¿verdad? Tú ni fuiste a la escuela, tú no te desarrollas,
no eres elocuente. Eso es lo que el mundo piensa, pero en las manos del Señor, amados hermanos, el Señor es quien capacita, el Señor es el que da el entendimiento y la sabiduría. Por eso es que a veces, hermanos, hay gente que a veces hay que quitarle el micrófono, ¿verdad? Porque ya no quiere soltarlo. Pero eso es lo que Cristo hace, amados hermanos, cuando la gente entiende que lo que hay adentro no puede parar, no puede callar, porque el gozo que hay ahí, amados hermanos, eso puede explotar, y antes que explote afuera, explote aquí adentro. Alabado es el nombre del Señor, en la presencia del Señor. Ahora, por eso es que entendemos que tenemos que ser instrumentos, vasos útiles en las manos del Señor. El asunto es, ¿qué tipo de vaso somos nosotros en las manos del Señor? ¿En qué manera, en qué forma nosotros estamos siendo utilizados en la obra del Señor, hermanos? Por esa razón es que el Señor habla de vasos frágiles, de vasos de madera, de vasos de plata y de oro. No importa el asunto de qué tipo usted sea, amados hermanos, porque el asunto es que lo importante es que el Señor tome la confianza y deposite en ese vaso, hermano. Y cuando usted se pare a adorar al nombre del Señor, no importa así que sea aquí abajo o sea aquí arriba, donde sea, lo importante es que deposite la confianza en Dios. Y yo le aseguro que la presencia del Señor va a caer, y no solamente va a caer, lo va a llenar, y no solamente lo va a llenar a usted, sino que va a impactar a aquel que está al lado. Y cuando sale de aquí hacia afuera, amados hermanos, ese gozo no se queda aquí, va con usted a casa, va con el amigo, con el vecino, y cuando lo ve su rostro diferente, transparente y resplandeciente, porque la gloria de Dios no se ha quedado aquí, va con usted. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Jesús, ahora por eso entendemos, hermanos, lo que es un templo de Dios. Un templo es algo especial, un templo es dedicado a la obra del Señor. Por eso es que cuando usted ve se inaugura por primera vez que se va a hacer un servicio en un lugar que se declara como un templo, amados hermanos, se consagra delante del Señor, se ora y se dedica para darle la honra y la gloria a Dios. De la misma manera, cuando Cristo nos llamó a nosotros, Él nos consagró, y es más, dice la palabra que nos selló, amados hermanos, nos puso ese sello en señal de propiedad a nuestro Señor y Salvador. Por eso es que nosotros tenemos que valorar y cuidar este templo, amados hermanos. Porque si nosotros, dice la palabra del Señor ahí, que en el versículo que leímos, que si nosotros destruimos el templo de Dios, pues entonces Dios mismo nos va a destruir a nosotros también. Alabado es el nombre del Señor. Por esa razón, amados hermanos, es que nosotros tenemos que vivir preocupados cada día. En nuestra vida cotidiana tenemos que estar trabajando, pero pensando también en lo espiritual. Amados hermanos, y yo le aseguro que si en ese momento Cristo viene, o si la muerte nos llega, ahí donde estemos, de ahí seremos levantados. Alabado es el nombre del Señor, porque estamos tratando de cuidar ese templo, que no se contamine de cosas de este mundo, porque ese es el trabajo de Satanás, robarle la bendición. Amén, así es, aleluya. Ponerle dardos, ofertas, para que el hombre, la mujer de Dios, pierda la comunión con Dios. Por eso es que me impacta tanto cuando yo veo en este sagrado libro, en el libro del profeta Zacarías. Aleluya. En el capítulo 1, amados hermanos, y el versículo 16. El profeta Zacarías dice la palabra del Señor, amados hermanos, que era un joven, pero desde el momento que se entregó a los brazos del Señor, dice la palabra del Señor que Dios lo levantó, Dios lo preparó. Para Dios no hay edades, para Dios no hay categoría, amados hermanos, no hay rango, nada de ello.
alabado Dios, sino que lo que él ve es la disposición del corazón en la vida de sus hijos. Aleluya. Dice la palabra del Señor que este joven era un hombre que se paraba y trabajaban juntos de la mano con el profeta Ageo. En el capítulo 1 del profeta Ageo, allí menciona la palabra del Señor el trabajo donde este hombre, este profeta llamado Zacarías, ayudó y aconsejó al profeta Ageo para hablarle a Zorobabel. Dice la palabra del Señor lo que estaba pasando en aquel templo donde la gente estaba preocupada por sus asuntos personales y él por las cosas del templo, a ellos lo tenían en poco. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios levantó al profeta Zacarías en el tiempo del rey Darío. Amados hermanos, cuando este rey gobernaba aquel pueblo, y entonces dice que en aquel tiempo no era como el día de hoy, que tan tranquilos estamos. Dice la palabra del Señor que había una cierta cantidad que los tomaron, los raptaron y lo llevaron, dice, al exilio, a la exportación. Y entonces ahí estaban aquella gente en una esclavitud. Y en aquel tiempo, en aquel momento, dice la palabra del Señor que cuando era el año 520, dice que Dios levantó antes de Cristo, Dios levantó al profeta Zacarías. Y ahora bien lo levanta. Y cuando él estaba recostado en su lecho, en su cama, dice que ahí Dios le habló a través de un ángel y le habló por medio de un sueño. Y no es que el profeta Zacarías estuviera soñando ni que hubiera comido de más. Era un hombre que se cuidaba para Dios, amados hermanos. Y entonces dice que en ese momento se le aparecen aquellos personajes, dos ángeles. Y entonces dice que él se queda analizando y se queda sorprendido. Aleluya. Cuando él en aquella visión, no era una ambición, era visión palpablemente que él tenía entre Dios y él. Y entonces ahí en ese momento dice que él vio 4 caballos, dice la palabra. Vio uno alazán, vio uno, ahí vio 4 colores al mismo tiempo. Y él se preguntó, quedó, dice, como aproximadamente un lapso de 1 hora. Quedó él, dice, quedó confundido. Él no hallaba, no entendía lo que aquella visión de Dios le estaba mostrando. Pero en el mismo momento dice la palabra que un ángel se le aparece y le habla y le dice: te voy a mostrar lo que es, lo que quiere decir esta visión. Y entonces, según la palabra del Señor, entendemos que el mismo Dios Todopoderoso se le revela a través de nuestro Señor Jesucristo. Alabado es el nombre de Dios simbólicamente. Amados hermanos, desde ese momento Jesucristo es el que montaba ese caballo para que él entendiera que él es el poderoso de Israel. Y entonces dice que con gran celo, amados hermanos, con gran celo, dice, celó que a Jerusalén. Ahora bien, es que Jesucristo es celoso, Señor, así como nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, porque el celo espiritualmente significa, amados hermanos, amar profundamente su pueblo. Señor, por eso dice que él celó con todo su corazón a Sión. Ahora, ¿por qué razón? Entonces dice, pero siento gran ira contra las naciones despreocupadas. ¿Quiénes eran los que estaban despreocupados? Ahí Dios le revela al profeta Zacarías quiénes estaban preocupados por la obra y quiénes estaban despreocupados. Ahora bien, Judá era uno de ellos. Dice que estaban despreocupados en ese momento. La única razón es que estaban ellos, dice, estaban exiliados. Entonces ahí ellos se confundieron, se preocuparon, se alejaron del Señor. Y entonces llegó el momento que airaron al Señor. Y entonces por eso dice, por tanto, así ha dicho Jehová, me vuelvo a Jerusalén. Mire, es que Dios es tan lindo. Señor. El Señor no es como nosotros.
Nosotros nos hacen algo y dicen, nunca más te perdono. Y vamos para el cielo. Entonces, pero el Señor no, hermanos. Él dice que tuvo misericordia de Sión, de Jerusalén. Ahora bien, entonces, a pesar, dice que ellos estaban, hermanos, airando a Dios mismo. Entonces, pero Dios les complace y les da la oportunidad. Y entonces les dice, voy a tener misericordia de ustedes. Me vuelvo, hermano. Mire qué maravilloso. Se vuelve otra vez con ellos. Oh, hermanos, a pesar de que el hombre, la mujer de Dios muchas veces le falla, hermano, pero más sin embargo Dios, si la persona viene rendida a los pies de Él, lo vuelve a perdonar. Señor, aleluya. Oh, hermanos, qué lindo es el Señor. Y entonces me vuelvo a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada, ¿qué? Mi casa. Ahora Dios se complace, amados hermanos, a Jerusalén de hacerlo su propia casa. Deposita su presencia, deposita su confianza, deposita todo hacia ellos, amados hermanos, al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel sea el privilegiado, amados hermanos, y por lo tanto dice la palabra que lo ve como la niña de sus ojos. Ahora bien, con amor eterno, amados hermanos, con una sola condición. Aleluya. Dice la palabra, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida, obtenida sobre ella. Aquí viene el asunto. Entonces, Dios, cuando da una oportunidad, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, amados hermanos, el propósito de rescatarlo y perdonarnos y extender su misericordia es para que no nos volvamos hacia atrás, que nuestra mirada esté hacia adelante. Señor. Y por lo tanto, amados hermanos, cuando Él habla de la plomada, hermanos, Él habla del cuidado con la iglesia, con el cuidado con sus hijos, que no se despille, amados hermanos, porque si físicamente nos ponen el nivel, hermanos, no olvídense, ya no pasamos el test. Y yo tengo, si usted se atreve, pues yo tengo uno de 8 piezas en mi casa. Aleluya. Pero por lo grande que sea, hermanos, ya nosotros no damos. Si no es para los lados, es para el frente. Y si no, pues encorvados. O mire, ya la cabeza como que pesa mucho. Pareciera que tenemos mucho guardado de sabiduría. Entonces no pasamos el test. Pero el asunto es, hermanos, que cuando Dios pone la plomada en Jerusalén, significa, amados hermanos, que no se desvíen al pecado, que cuiden su vida, que esté llena de integridad y de santidad, amados hermanos, porque lo torcido a Dios no le parece. Amados hermanos, a Él le gusta lo recto. Alabado es el nombre del Señor. ¿Y cómo se va a atrever usted a comprar una casa que no pase, verdad, la plomada o el nivel? ¿Verdad que no? Y si es que la mandó a hacer y no la vio, con mayor razón. Y cuando no sabe, peor todavía. Entonces, y cuando se da cuenta, no, dice, es que esta casa no me gusta. Pero eso me pasó a mí con la primera, que yo en ese tiempo yo no había estudiado nada de eso, de construcción. Mi trabajo era diferente. Y entonces me hicieron las puertas bajitas, hermano, creo que hasta me midieron. Imagínense, me midieron, que todavía cuando llega mi familiar, un primo, y él sí es grande de estatura, hasta se tenía que agachar así. Y dije yo, Dios mío, ¿cómo me han hecho esta casa? Pero como no sabía, hasta ahí me di cuenta, hasta cuando llegó mi primo. Alabado es el nombre del Señor. Pero ahora bien, la casa, hermanos, cuando está torcida, hermano, hay problema. Ahora bien, ¿por qué razón? Aunque le diga al albañil, mira, bueno, pues con el estuco, el repello que decimos nosotros allá, se va a arreglar, no hay problema. Ahí se va a arreglar. Sí, dice el dueño. Y le ponen el estuco, y por más grueso que se le ponga, lo que resulta es que se traquea, se raja, se grieta y se va a caer. Y aunque le digo, mira, pues hay que hacerlo de nuevo, y cuando mira, hay que volver a ponerle otro tipo de material, y al final con la pintura, mira, se va a ver excelente. Mentira, ya no se arregla. El problema es que abajo pueden ser centímetros
arriba son pulgadas el defecto. Imagínense que si un poquito nosotros nos desviamos de la presencia del Señor, arriba, delante de los ojos del Señor, ¿cuánto será? Aunque aquí digamos es un pecadito pequeño, no hay problema, pero delante de los ojos del Señor, pecado es pecado, amados hermanos. Y por lo tanto tenemos que cuidar nuestro templo, amados hermanos, porque este templo es sagrado. Alabado Dios. Y por esa razón es que el Espíritu Santo no puede morar, hermanos, donde hay contaminación, donde hay algo que asedia y que no puede estar junto con la presencia del Señor. Amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos y cuidar este templo. Señor. Ahora bien, quiero ser rápido. Cuando yo veo las hermanas maestras hacían ese drama juntamente con los niños, yo dije, Señor, estamos en el asunto. Entonces yo estaba meditando ahora, precisamente en la mañana, aquí en este lugar, en ese pasaje. Y entonces este pasaje, hermanos, de Daniel, me quebrantó tanto como que si nunca yo lo hubiera leído. De verdad yo sentí que el asunto, el trato con Dios no es asunto sencillo. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermanos, de una y otra manera nos hace entender. Señor. Entendemos a las buenas o a las malas. Pero cuando yo veo este precioso pasaje, amados hermanos, yo sentí algo que de verdad yo dije, esto, ¿por qué razón? Y al mismo tiempo se me acerca el hermano Raúl y él tenía una inquietud acerca de este pasaje. Y entonces, y cuando llega precisamente, yo estaba en ese mismo pasaje y en ese mismo versículo. ¡Aleluya! Y entonces yo dije, Dios quiere que hablemos de esto. Y por lo tanto, ahorita empezamos. Entonces, pero ahorita vamos con la introducción. Entonces, hermanos, al ver este precioso pasaje, y la palabra del Señor lo titula como la locura de Nabucodonosor. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que este hombre, amados hermanos, Dios lo exaltó, Dios lo llenó de tanta sabiduría. No es que el hombre así hubiera nacido, sino que Dios lo capacitó. Ahora bien, pero ¿qué sucede? Que llega el momento que dice la palabra del Señor que Dios vio la condición de él. Dios dice la palabra que él pone reyes y quita reyes. Y entonces, ¿qué sucede? Que dice que le aparece una visión o un sueño a este hombre. Le aparece un sueño donde Dios le muestra un árbol frondoso, un árbol muy grande, y que la cúpula llegaba cerca del cielo. Yo creo que según como este hombre estaba, lo vio que llegaba al cielo. Pero dice la palabra